Hola, soy Mr. Snake, bienvenidos a Historias de Terror Volumen 23. Empecemos. El misterio de los apagones asesinos. Esta es una historia que me pasó hace ya unos 6 años. Iba dando un paseo por la calle, una calle solitaria, despejada, abriéndose paso a mi caminar. Era de día, iba caminando muy lentamente para disfrutar de aquel lugar, de aquella tranquilidad, de aquel silencio, de aquella falta de movimiento. En ese paseo estaba viendo todo tipo de monumentos y estatuas. Desde fuentes preciosas y edificios altísimos hasta estatuas de representaciones de batallas y guerras, inventores, etc. Una de estas estatuas me llamó la atención, así que me acerqué a ellas. Di unos 5 pasos y me situé en esa misteriosa estatua. Aquella estatua, de color verde esmeralda, mostraba la figura de un hombre cabizbajo, quizás reflejaba el sufrimiento de una persona por una vida llena de dolor y sufrimiento, o un científico lamentándose de un experimento fallido, quién sabe. Estaba enfrente de aquella misteriosa estatua, cuando de repente vi algo grabado en ella 4 números. 1984, ¿qué querían decir? ¿La fecha de inauguración de esa estatua? ¿O algo diferente a lo que pensaba mi mente? Aparte de esos números, no había nada más grabado. Después de ese descubrimiento y de tomar un par de fotos, me alejé de esa llamativa y misteriosa estatua que desprendía en mí, no sin más, un gran halo de curiosidad. Reanudé de nuevo mi paseo tardío por aquella tranquila y silenciosa calle hasta que de repente todo lo que me rodeaba se estaba volviendo muy borroso y a mí me empezaba a doler la cabeza, todo se volvía borroso hasta que caí en un mundo de oscuridad. Y me desperté en la cama de mi habitación, sobresaltado por aquel pintoresco sueño. Al minuto de esta escena, me dispuse a ir al baño para lavarme la cara y despejarme. Ya en el baño, después de 2 pasos, que son los que hay de mi cama al baño, me dispuse a abrir el grifo. El agua caía incesante en forma de torrente, asomé mis manos a ese torrente para coger agua y, literalmente, estampármela en la cara. Después de 1 minuto, repitiendo esto, cerré el grifo. El agua dejó de caer, llenando ese cuarto de baño de un silencio atroz. En ese momento empecé a pensar que porque me había sucedido eso, pero bueno, tampoco le di mayor importancia y me dispuse a irme a la cama, ya que tenía que levantarme pronto. Ya, sentado en mi cama, no pude evitar, entre la horda de papeles de mi mesilla de noche, fijarme en un extraño sobreabierto que no recordaba haber dejado ahí. Una vez con el sobre en mis manos, me dispuse a sacar el contenido que había dentro de él. Mi sorpresa al ver su contenido fue mayúscula. Eran las fotos que hice en mi sueño a aquella misteriosa estatua. Pero, ¿qué hacían esas fotos ahí si solo era un sueño? No lo sé, pero mi expectación en ese momento no tenía límites. Decidí dejar ese sobre en la mesa para disponerme a dormir. A las 2 horas, justo a las 6 de la mañana, un extraño ruido taladraba mis oídos, era el despertador, así que le di al botón para que aquel incesante ruido, que me dejó bastante espabilado y despierto, parase. A la media hora, ya duchado, arreglado y todo. Me dispuse a coger las llaves y mi cartera para salir de casa e irme a trabajar. Ya en el descansillo, cerré la puerta de mi casa con llave, dejando mi casa en un oscuro silencio atroz. Estaba solo en el descansillo, cada movimiento que hacía se repetía con una especie de eco. De repente, la luz del portal se apagó. Era en esos 5 largos segundos de oscuridad total, de tenebridad absoluta, en los que tardé en encontrar el interruptor de la luz, cuando se me empezaron a aparecer en mi mente imágenes de esa misteriosa estatua atacándome y agrediéndome con algo que parecía ser un cuchillo jamonero, pero que no estoy seguro de lo que era. Cuando encendí la luz, esas imágenes se fueron de mi mente. Aterrado, corriendo, bajé las escaleras y salí de ese portal. ¿Qué miedo pasé? Durante esos 5 segundos, pasé uno de los peores momentos de mis 24 años de vida. Ya en la calle, monté en mi coche y fui rumbo hacia mi trabajo, unos almacenes en una vecina localidad. A los 15 minutos, al lado de los almacenes, muy nervioso, me dispuse a aparcar el coche. Así que lo aparqué y poco después apagué el motor. Al salir de este, noté como una brisa rara recorría todo mi brazo izquierdo. Fue al cerrar la puerta del coche cuando me fijé que de mi brazo izquierdo brotaban grandes cantidades de sangre. ¿Qué me pudo pasar? A día de hoy sigo sin explicármelo. Miré mi brazo y tenía una herida bastante grande, así que corriendo me volví a meter en el coche y me fui a urgencias.
A las 3 horas salí de allí con el brazo todo vendado. Los médicos me dijeron que ningún nervio, órgano, arteria o vena estaban afectados, pero que la herida que me la hicieron con algo muy afilado, como una espada o incluso un cuchillo jamonero. Cuando me dijeron la palabra cuchillo jamonero, me asusté mucho. ¿Habría sido esa misteriosa estatua que solo aparecía entre apagones o en mis sueños? Eran las 9:30, con el brazo vendado y aterrorizado, me monté en el coche, arranqué y me dispuse a coger el camino de vuelta a mi casa. Y pasaron los días, cada vez que había un apagón en el portal o en mi casa, o incluso cada vez que dormía, en mis pensamientos y sueños aparecía esa misteriosa estatua atacándome con algo afilado. No sé qué me pasaba, no sé quién era esa misteriosa estatua que ya solo con su mirada asesina me aterraba. Terrores nocturnos, pesadillas, miedo a salir de casa, miedo a la oscuridad. Me estaba volviendo loco. ¿Quién era la persona a la que representaba esa misteriosa estatua? Estudiando, leyendo e incluso intentando averiguar de dónde procedían esos extraños números grabados en la estatua 1, 9, 8, 4, no conseguí nada, solo conseguí sacar alguna conjetura que otra, como que por ejemplo, que en el año 1984, en este edificio, pudo haber un apagón del que nadie se salvó. Solo sé un par de cosas. Ningún vecino se dio cuenta de lo que estaba viviendo y que, a pesar de esta experiencia, nunca volveré a estar solo en la oscuridad. Que se cumpla. Actualmente, la estatua sigue haciendo estragos en mi vida. Temo por cada apagón, por cada vez que duermo, incluso, quién sabe, que me pueda atormentar en mi sueño eterno. Sigamos con otra historia que os dejará abrumados. El misterioso caso de la niña marcada. Me llamo Irene, tengo 23 años, un hijo precioso y un marido que me quiere mucho. Vivimos en una casa a las afueras de Madrid. Mi marido trabaja en una empresa de arquitectos y yo, por desgracia, estoy en paro, sin poder trabajar, cuidando de mis hijos cuando él va a trabajar. Somos felices, mi marido y yo nos queremos y mi hijo es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Pero, hay algunas veces que los pensamientos te traicionan y que te hacen recordar cosas del pasado, cosas que por más que digamos y hagamos, una mente no olvida, y un cuerpo es imposible que perdone y ese es mi temor. Este es mi caso, una historia que os contaré desde lo más recóndito de mis miedos. Tenía yo 10 años, vivía en casa de mis padres, era verano y me encontraba en un parque al lado de mi casa, jugando con mis amigas al típico juego al que jugaban las niñas en esa época, a la comba. Era por la tarde y ese parque estaba lleno de gente, niños que jugaban al balón, chavales jugando a las chapas y otra escena típica de esa época, ver a los niños jugar con su Game Boy por todos los rincones del parque. Poco a poco iba anocheciendo y en cuestión de segundos veía como la cuerda de la comba se iba parando hasta que paró por completo y acto seguido oí la fría voz de una de mis amigas diciéndome que nos veríamos mañana. 2 palabras salieron de mi boca. Hasta mañana. Así que puse rumbo hacia mi casa, la cual estaba al lado de la entrada a ese parque. Iba caminando y, en el último banco, antes de salir del parque, me encontré a una señora sentada, me quedé quieta unos instantes a ver aquel rostro. Era mi madre. ¿Qué podía hacer mi madre ahí sentada? Esta pregunta me rondó la cabeza 1000 veces por una simple explicación. Cuando yo tenía 3 años, y por razones psicológicas, debido a un trauma, mi madre se quitó la vida al sufrir malos tratos por parte de mi padre. Y mi padre, extrañamente, al año de estos acontecimientos, y misteriosamente, murió de un ataque cardíaco. Me costó 2 años asumir que mi madre no estaba entre nosotros. Pero aquella imagen, aquel recuerdo y aquella visión me dejaron paralizada. Imaginaciones mías, quizás una sugestión o hay algo más. No lo sé, pero de la boca de ese espíritu, de esa imagen, salieron 3 palabras. Irene, ven hija.
Después de esas 3 palabras, mi madre desapareció como el sol en el ocaso. Me asusté mucho, me puse a llorar y me fui corriendo a mi casa. Corriendo, como si nada ni nadie me pudiese parar, llegué a mi casa. Entre 1000 pensamientos, 1000 lágrimas, un mar de sufrimiento o de calma, no sé, pero algo sentía. Mi abuela, alertada nada más me vio entrar, me preguntó: ¿qué te pasa, Irene? A lo que yo la contesté que nada. Así que me fui a mi habitación a calmarme un poco y a pensar un poco sobre la situación. Tenía 10 años y no me explicaba muchas cosas, así me tiré un largo tiempo hasta que un misterioso halo blanco que poco a poco se transformaba en una figura humana inundó toda mi habitación. No podía ser, estaba abrumada, no cabía en más de sí, me quedé congelada, con la mirada perdida. Era mi madre. Sí, aquella persona querida que perdí a los 3 años, debido a la locura, estaba aquí, y no me lo podía creer. Después de 2 minutos de silencio, y con una brillante luz blanca a su alrededor, mi madre me dijo una frase que se me quedará para siempre en mi conciencia. El mal te persigue, pero yo lo estoy conteniendo, te quiero, y siempre estaré a tu lado. Después de estas misteriosas palabras, el halo blanco desapareció y me volví a quedar a oscuras en esa habitación. Una habitación que había sido testigo de un milagro, o puede ser que haya sido testigo de mi imaginación, no lo sé. Solo sé que desde ese momento me sentía segura en cada paso que daba. Y pasaron los años hasta ahora, la actualidad. Hace 2 meses me encontraba con mis hijos en el salón de mi casa viendo los dibujos. Mi marido ese día se tenía que quedar hasta muy tarde en la oficina y no sé a qué hora volvería. De repente, sentada en el sillón, mis carnes se abrieron y notaron que algo pasaba en mi casa, algo anormal. Entraba en mi salón, no era nada, y era todo, era como un sentimiento muy raro, no sabría describirlo. Podría ser mi imaginación, o podría ser algo más, tenía que ver con algo de lo que me dijo mi madre hace 13 años. No sé, pero ahí, en ese momento, no me sentía segura. Intranquila, dejé a mis hijos en el salón y me dirigí a la cocina a hacerme una tila a ver si así podía calmarme. Con la mano temblorosa, cogí un vaso de las brillantes estanterías de mi cocina, el cual casi tiró al suelo. Llené ese vaso hasta casi rebosar, saqué una de aquellas bolsitas de tila del rodante cajón de mi cocina y metí el vaso en el microondas, puse el temporizador y de un clic, el microondas empezó a funcionar. Fueron los 2 peores minutos de mi vida. Según se puso a funcionar el microondas, noté como alguien me susurraba al oído, pero es raro porque estaba sola en la cocina. Aquellos susurros no los entendí muy bien, pero creo que me querían decir algo así como: te voy a hacer la vida imposible, tu madre te lo advirtió hace ya tiempo. No sé qué era eso, ni quién me lo susurró. Acto seguido, el microondas indicaba que ya se había terminado de calentar el agua, así que saqué el vaso y metí la bolsita de la tila y me fui andando al oscuro salón. Ya más tranquila, al son del sonido de la tele, empecé a encajar algunas piezas sobre esta historia. Aquella misteriosa voz podría ser el mal del que me advirtió mi madre hace ya años, y lo peor, ese mal podría ser mi padre. ¿Qué le pudo pasar realmente a mi padre? ¿Por qué le dio ese repentino infarto si era muy joven? No lo sé, solo sé que desde ese momento, desde ese susurro, aquel soplo de aire, sigo notando como mi padre ha vuelto desde un mundo oscuro para, quizás, hacerme la vida imposible. También me hago muchas preguntas, ¿serán imaginaciones mías, causadas por la muerte de mis padres? O quizás será verdad de que mi madre y mi padre se enfrentan en un mundo paralelo por mí. No lo sé, pero sé que algo o alguien, desde otra vida, o desde mi imaginación, no lo sé, lucha por protegerme de esa sombra del mal, llamada mi padre, que un día, después de muchos años, vino para, quizás, intentar llevarme con él al mundo oscuro, a donde yo no quiero ir.
Actualmente, sufro terrores nocturnos, visiones de mi padre, heridas sin ninguna explicación. Y un sinfín de fenómenos extraños. ¿Qué pasa? ¿Realidad o ficción? Me llamo Irene, tengo 23 años, y esta es la historia de mi vida, una historia. 1000 palabras, un sentimiento. Que se pase ya esta agonía. Así que si oís alguna vez la leyenda de la niña marcada, soy yo. Y ya vamos con la última historia de esta entrega. El misterioso caso de la mente sugestiva. Era de día y tenía que ir al hospital para operarme de una pierna. Me llamo Roberto, tengo 27 años y esta es la historia de un día frío de invierno en uno de los hospitales más sugestivos del mundo. Pues bien, me encontraba en mi casa, preparando mis cosas para ir a operarme, una operación muy importante, ya que marcaría un antes y un después en mi vida. Poder volver a mover la pierna sin ningún problema. Preparando mis cosas, me fijé en un extraño amuleto que había entre mi ropa. Siendo amuleto, tenía una forma un poco rara, una especie de estrella de 6 puntas. No recuerdo tener ningún amuleto ni ningún objeto que tuviese esa simbología, pero bueno, igualmente lo metí en mi maleta. Después de unos cuantos minutos y de meter la ropa necesaria para una semana, cerré la maleta y un poco nervioso salí de mi casa apagando la luz, apagando una semana de mi vida, una semana que creía que iba a pasar muy rápido. Pero eso me esperaba yo. A los escasos 30 minutos que dura el trayecto en metro de mi casa al hospital, un tren se paraba en la estación de metro que me dejaba en la puerta del hospital. Salí de aquella estación, de aquella boca de metro, y vi otra vez la reluciente luz del sol. Tras 5 minutos caminando, ya en las faldas de aquel edificio, de corte moderno, me quedé parado. Miré hacia arriba y era un edificio bastante grande, con un letrero en aquellas puertas correderas que se abrían y cerraban segundo a segundo. En ese letrero se mostraba, en letras blancas, con un fondo rojo, Hospital General. Con un poco de miedo, entré por esas puertas blancas y me dirigí a aquel mostrador de recepción, donde me aguardaba una señorita. Hola, buenos días, mire, es que me van a operar de la pierna y me han dicho que me ingresarían hoy sobre esta hora. La señorita me preguntó mi nombre, a lo que se lo dije. Acto seguido, la señorita miró en una lista a ver si estaba mi nombre y me dijo que sí, pero que tenía que esperar en la sala de espera de cirugía en la 4ª planta, que allí me llamarían, así que fui a coger el ascensor a la 4ª planta. El ascensor tenía pinta de viejo, de siniestro, no me gustaba nada montar en ese cubículo de 4 esquinas, de unos 4 o 5 metros cuadrados, que chirriaba, vamos, ese ascensor era un cacharro. Tras pasar los 30 peores segundos en ese ascensor lleno de gente, llegué a la 4ª planta y me dirigí a la sala de espera. A los 10 minutos, una señorita muy amable me llamó. Y a partir de ese momento, mi paso por ese hospital sería muy raro. A las 2 horas, ya me encontraba con una bata muy incómoda, tumbado en la cama del hospital, esperando a que me operaran. La habitación tenía el típico olor a hospital, a limpio, y el quejica paciente de al lado, que no hacía más que diferir insultos a cada cual que entrase allí, era insoportable. Pero bueno, lo importante es que mi dolor de pierna desaparecería con esa operación, o eso esperaría yo. Eran las 10:30 de la mañana y una señorita vestida de verde entró en la habitación. Roberto, a lo que contesté que era yo. Pues mira, ya te subimos aquí, Gonzalo. La amable señorita y un celador amarraron sus manos a la camilla y me llevaron a otro ascensor. Este parecía más moderno y mejor equipado que el otro, porque el otro. Bueno, ya una vez en quirófano y con todo preparado, me pusieron una anestesia general y al poco tiempo me empecé a dormir hasta que me quedé dormido completamente, sin sentir nada. De repente, no sé cuándo ni en qué circunstancias, me desperté en mi habitación del hospital, pero allí no había nadie y el paciente quejica, me pregunté yo. Me bajé de la cama con un pequeño dolor en la pierna que apenas sentía, empecé a caminar hacia la puerta de la habitación y la abrí. Todo estaba en silencio, tranquilo, como si ni un alma frecuentase aquel sitio, como si, digamos, el hospital estuviese desierto y en sus frías y luminosas estancias no hubiese nadie. Así que, tranquilo y sosegado, empecé a recorrer el hospital en busca de alguien para preguntar si había pasado algo.
Estancia a estancia, hueco a hueco, escalera por escalera, fui revisando, pero no encontré a nadie. Me encontraba en el pasillo central del hospital sin haber encontrado ninguna respuesta. Con todo en silencio, con el ruido del aire entrando en mis oídos, sonó un timbre seco, era el timbre del ascensor viejo, de aquel cacharro en el que me subí antes, que anunciaba que alguien subía. Las puertas del ascensor, lentamente, se abrían a cada segundo que pasaba, hasta que se abrieron por completo, mostrando a una niña de unos 5 años, vestida de blanco, que, poco a poco, instante a instante, se estaba acercando hacia mí. Estaba acongojado, asustado, porque esa misteriosa niña se iba acercando a mí, mirándome fijamente. Me quedé helado en el sitio mientras de lejos a cerca, la niña se iba acercando. Hasta que se acercó y me dijo 7 palabras. Roberto, cógeme de la mano y sígueme. Emprendimos camino a aquel cochambroso ascensor. El pasillo de camino al ascensor se me hacía muy largo. Mientras, mi mente se nublaba y se me iba quedando en blanco y veía un mundo paralelo y oscuro. La niña trataba de arrastrarme fuera de ese mundo, un mundo donde las tinieblas, donde el odio y donde el resentimiento estaban presentes. Un sitio donde podía ver mis pensamientos más oscuros, hechos realidad. La niña empezó a ir más rápido hacia el ascensor, mientras yo miraba hacia atrás y veía como la oscuridad se estaba apoderando del hospital. Pero llegamos al ascensor y en ese momento mi mente empezó a nublarse y a empezar a recuperar recuerdos que perdí durante un fatídico tiempo. De repente me desperté en la habitación del hospital. Las primeras caras que vi fueron la de mi madre y la de mi padre. Robert, bienvenido, hijo, me dijeron mis padres. ¿Qué tal ha salido todo? Les pregunté. Nada, hijo, todo perfecto, me dijo mi madre llorando. Enseguida vino el médico y me dijo que todo había salido correctamente, excepto un par de segundos en los cuales mi corazón se paró. Pero me volvieron a recuperar y todo salió bien. Ahora comprendía aquellas lágrimas que mi madre soltó. Lo importante es que estaba bien y que mi pierna me volvió a funcionar y podía volver a andar con normalidad. A los pocos días, ya recuperado y con el alta, recogí mis cosas. Cuando las recogí, vi ese extraño amuleto, la estrella de 6 puntas, sobre uno de mis pantalones vaqueros. ¿Pudo influir el talismán en las visiones que tuve durante la operación? No lo sé, pero sé que besé aquella estrella de 6 puntas y la guardé en la maleta. Con la maleta hecha y con mis padres listos, me dirigí hacia el ascensor, aquel ascensor que tuvo que ver algo en aquellas visiones y que me salvó de la oscuridad. En unos pocos pasos, me situé enfrente de la puerta del ascensor y el mismo pitido seco se oyó. El ascensor abrió las puertas, mis padres, yo y toda la gente que había esperando nos metimos dentro y el ascensor cerró sus puertas. El ascensor bajaba mientras se oían unos terribles chirridos, falta de mantenimiento quizás. No lo sé, solo sé que solo salió una palabra de mi boca en ese momento: gracias. El ascensor, después de unos chirridos, llegó a la planta baja y después de unos cuantos pasos me encontraba fuera del hospital. Luego cogimos el metro y llegamos a casa. Ahora allí empecé a pensar, ¿qué me había podido pasar? ¿Será cosa del amuleto? ¿Quién era esa extraña niña? Mis pensamientos personificados en mis sueños, porque tuve esa mini parada cardíaca. Quizás hay una parte oscura en mi corazón, porque vi mis pensamientos ir de un lado a otro. No lo sé, pero extrañas sensaciones viví en aquel hospital y sobre todo en aquel viejo ascensor que, chirrido a chirrido, hacia las delicias de mis pensamientos. Mi mente será sugestiva. Este mundo es muy confuso. Me llamo Roberto y lo que viví no tiene nombre. Bueno, sí, sugestión. Bueno, hasta aquí mi 13º volumen de historias de terror. Hasta mi próximo vídeo. Algo grabado en ella 4 números. 1984, ¿qué querían decir? ¿La fecha de inauguración de esa estatua? ¿O algo diferente a lo que pensaba mi mente? Aparte de esos números, no había nada más grabado. Después de ese descubrimiento y de tomar un par de fotos, me alejé de esa llamativa y misteriosa estatua que desprendía en mí, no sin más, un gran halo de curiosidad.
Reanudé de nuevo mi paseo tardío por aquella tranquila y silenciosa calle hasta que de repente todo lo que me rodeaba se estaba volviendo muy borroso y a mí me empezaba a doler la cabeza. Todo se volvía borroso hasta que caí en un mundo de oscuridad. Y me desperté en la cama de mi habitación, sobresaltado por aquel pintoresco sueño. Al minuto de esta escena me dispuse a ir al baño para lavarme la cara y despejarme. Ya en el baño, después de 2 pasos, que son los que hay de mi cama al baño, me dispuse a abrir el grifo. El agua caía incesante en forma de torrente, asomé mis manos a ese torrente para coger agua y, literalmente, estampármela en la cara. Después de 1 minuto, repitiendo esto, cerré el grifo. El agua dejó de caer, llenando ese cuarto de baño de un silencio atroz. En ese momento empecé a pensar que porque me había sucedido eso, pero bueno, tampoco le di mayor importancia y me dispuse a irme a la cama ya que tenía que levantarme pronto. Ya, sentado en mi cama, no pude evitar, entre la horda de papeles de mi mesilla de noche, fijarme en un extraño sobre abierto que no recordaba haber dejado ahí. Una vez con el sobre en mis manos, me dispuse a sacar el contenido que había dentro de él. Mi sorpresa al ver su contenido. Hola, soy Mr. Snake, bienvenidos a Historias de Terror volumen 23. Empecemos. El misterio de los apagones asesinos. Esta es una historia que me pasó hace ya unos 6 años. Iba dando un paseo por la calle, una calle solitaria, despejada, abriéndose paso a mi caminar. Era de día, iba caminando muy lentamente para disfrutar de aquel lugar, de aquella tranquilidad, de aquel silencio, de aquella falta de movimiento. En ese paseo estaba viendo todo tipo de monumentos y estatuas. Desde fuentes preciosas y edificios altísimos hasta estatuas de representaciones de batallas y guerras, inventores, etc. Una de estas estatuas me llamó la atención, así que me acerqué a ellas. Di unos 5 pasos y me situé en esa misteriosa estatua. Aquella estatua, de color verde esmeralda, mostraba la figura de un hombre cabizbajo, quizás reflejaba el sufrimiento de una persona por una vida llena de dolor y sufrimiento, o un científico lamentándose de un experimento fallido, quién sabe. Estaba enfrente de aquella misteriosa estatua cuando de repente mi temido fue mayúscula. Eran las fotos que hice en mi sueño a aquella misteriosa estatua. Pero, ¿qué hacían esas fotos ahí si solo era un sueño? No lo sé, pero mi expectación en ese momento no tenía límites. Decidí dejar ese sobre en la mesa para disponerme a dormir. A las 2 horas, justo a las 6 de la mañana, un extraño ruido taladraba mis oídos. Era el despertador, así que le di al botón para que aquel incesante ruido, que me dejó bastante espabilado y despierto, parase. A la media hora, ya duchado, arreglado y todo, me dispuse a coger las llaves y mi cartera para salir de casa e irme a trabajar. Ya en el descansillo, cerré la puerta de mi casa con llave, dejando mi casa en un oscuro silencio atroz. Estaba solo en el descansillo, cada movimiento que hacía se repetía con una especie de eco.